Isaías, ¿lo tienen todos? Capítulo 55, versículo 9. Son más altos que los cielos y que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así, de esta manera, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que sea, lo que quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Bueno, hay una promesa de que la palabra del Señor no va a volver vacía. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. La Biblia dice que en los postreros tiempos se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias y van a apartar de la verdad el oído, y los hombres se van a volver a las fábulas, a los cuentos, porque dice que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es lo que es la sana doctrina? La sana doctrina es la palabra de Dios tal como está. Hoy día el mundo no quiere que le hablen de pecado, no quieren que le hablen de juicio, quieren tener un Dios a su manera, un caballero buenachón, pero no quieren que le hablen de la Biblia, de la palabra de Dios. Y bueno, este versículo nos habla que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Hay muchas cosas que nosotros no queremos aceptarlas y es difícil hacerlo. Pero ni los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, pero la palabra de Dios es infalible, es la que nos guía, es la que está hecha para bendecirnos. De manera que Dios está hoy en día haciendo una obra inmensa en el mundo entero. ¿Y cuál es la forma que tiene de trabajar Dios? ¿Cómo Dios está trabajando hoy día en el mundo? Bueno, Él lo hace de la misma forma que Él hizo el universo. ¿Cómo Él hizo el universo? La Biblia dice que por la fe entendemos al ser sido constituido el universo, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Él sustenta todas las cosas por la palabra de Dios, y tú estás sentado aquí porque Dios te está sustentando con el poder de su palabra. Y todas las cosas se sujetan por la palabra de Dios. Y esa es la palabra que está haciendo una nueva creación. Por medio de la palabra se predica el Evangelio. Y cada persona que se convierta a Dios es un habitante de la nueva creación, del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero el Señor dice: mi palabra no pasará. La palabra es viva, es eterna y permanece para siempre. De manera que debemos esforzarnos, debemos de luchar. Como dice el salmista, yo me regocijo en tu palabra. Me regocijo en tu palabra como aquel que recoge despojos. ¿Y cuándo hay despojos? Después de una batalla. Después que nosotros damos la batalla, que ir en contra de la corriente de este mundo y tener la palabra de Dios como primera prioridad en nuestra vida, escucharla, aprender de ella como la gran necesidad más grande, entonces después que demos esa batalla, recibiremos los despojos. Como dice el salmista, me regocijo en la palabra del Señor, como quien encuentra despojos. Y ahí recibimos los despojos de paz para nuestra vida, gozo, de seguridad eterna, porque la palabra de Dios nos bendice. Dios está haciendo una gran obra por su palabra. Y como dije, por medio de su palabra,
cada persona que se convierte con la palabra de Dios. Y Dios está creando una creación nueva. A este tiempo hay miles de millones de nuevas criaturas, desde el año primero hasta el año 2000 y tanto, se ha venido predicando el Evangelio. Y por la palabra de Dios, cada persona que se convierte es una nueva criatura, es una nueva creación de Dios. Y Dios está trabajando firmemente y lo hace por medio de la palabra de Él. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que tener la prioridad absoluta, tanto en la iglesia, como en nuestra vida personal, como al entregar la palabra en este mundo, diseminarla. El Señor promete acá en este versículo, dice que así como cuando desciende la lluvia, la nieve, y esa nieve no vuelve esa nieve, esa lluvia va a la tierra, y la tierra germina, y la tierra produce fruto, da semillas que siembra y da pan al que come. Entonces el Señor dice, así, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Bueno, en este estudio de hoy vamos a examinar algunas cosas preponderantes de la palabra de Dios. Desde ya vamos a quedar incompletos en este estudio, porque la palabra es mucho más de lo que podemos hablar hoy día. La palabra de Dios es viva, tiene vida en sí misma, es eficaz y es poderosa. Bien, lo primero que vamos a ver hoy esta mañana, que la palabra es útil para el creyente que ha nacido de nuevo, ¿ya? Para su crecimiento. Entonces, lo primero importante que tenemos que realizar, que sin la palabra de Dios no podemos crecer. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿hasta cuándo debo yo crecer? ¿Ya soy suficientemente alto y grande para no crecer más? No, el crecimiento es constante hasta que Cristo venga. Una vez una persona dijo, yo ya no voy más a la iglesia porque llevo como 40 años en la iglesia y ya sé todo lo que tenía que saber. Mentiras, que son mentiras de Satanás. Nosotros hasta el último día deberíamos estar con la Biblia en la mano y viendo qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que crecer. ¿Cuánto más me parezco al Señor Jesucristo? La palabra de Dios es para crecer siempre. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ya? Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, la palabra es un alimento, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen los sentidos ejercitados en discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es una persona que sabe mucho de la Biblia? No es el que memoriza más, no es el que estudia más, no es el que se sabe los versículos, no es aquel que dice, mira, esto no es así, es como digo yo. No es esa persona la que sabe más. La persona que sabe más es una persona que la palabra del Señor ha tocado su corazón y lo ha hecho crecer en su vida personal, en su vida de familia, en su vida de trabajo, en su vida. Es una persona especial. Y acá el escritor del libro hebreo tiene un reclamo, porque hay muchos hermanos que saben muchas cosas, le está hablando de un alimento sólido, le está dando un tremendo bif a los hermanos de la iglesia. Y los hermanos de la iglesia estaban como los niños chicos. ¿Qué pasa con los niños chicos? Están ahí y ven una mosca y empiezan a ver la mosca, se acuerdan, que se me va a... Y lo que menos están conscientes de la presencia del Señor y que la palabra es de Dios y que tiene un propósito y que no va a llegar vacía.
Entonces dice, debiendo ser maestro ustedes después de tanto tiempo, no maestros de que yo me sé la Biblia, sino que maestros en obedecer la palabra de Dios, en practicar la palabra de Dios, maestros en el amor, maestros en la fe, maestros en la vida de Cristo en nosotros. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Hay dos tipos de alimentos. El alimento está para el que recién nace, que necesita cosas sólidas. O sea, bueno, a veces a mí me encanta predicarle a los niños. Yo pienso que cuando ya los adultos no me hagan caso, voy a ver si me dan permiso para predicarle a los niños, porque a los niños no le hacen una clase sencillita, con cositas así, y le predican 5 minutitos y después un dibujito y después todo eso suena a abrir las mesas, ¿ya? Bueno, Dios no quiere que nosotros seamos así. Que estemos viendo la hora, que ahora vamos a tener una reunión para irme a la casa, o que estoy distraído. Eso es ser niño. Eso es no tener la capacidad de asimilar la palabra de Dios para crecer más, para practicar más la vida de Dios. Tenéis necesidad de que eso vuelva a enseñar. Ahora cuando un niño está pequeño, todo es bonito. El niño cuando dice cualquier cosita ahí, cuando estábamos allá en Brasil con mi nieta, estábamos viendo un acuario y estaba la bandida mirando los tiburones y en una dijo ¡wow! Y estaba grabado, primera vez que decía ¡wow! También está muy bonito porque es una niñita. Pero cuando ella tenga 23 años, que andar acá hablando ¡wow! ¡wow! No, ya eso que es bonito se transforma en una tragedia. Porque mi hijo me diga ¡papá! No. Tenemos que crecer. ¿Ah? Y espiritualmente es así. ¿Ya? Con la diferencia que cuando nosotros espiritualmente no crecemos, se convierte en una enfermedad. Fíjense ustedes, por ejemplo, en las fotos que nosotros vemos tristemente, ¿no? De los niños en el Biafra, en África, que pobrecitos tienen sus costillitas marcadas, hundidas y su barriguita llena de parásitos, hinchaditas, ¿ya? Porque están enfermitos de desnutrición. Su sistema inmunológico les falla, se mueren de cualquier cosita. El niño que no crece normalmente se enferma. Espiritualmente hablando, el cristiano que no crece en una forma normal también se enferma. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Bueno, les invito a leer en el libro de Primera de Corintios y vamos a ver cómo se llama esa enfermedad. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Usted me va a decir, ¿cómo se llama la enfermedad de aquel cristiano que no crece? Aquel cristiano que siempre está como un niño. Y vamos a ver cuáles son los síntomas de esa enfermedad. ¿Cómo yo sé que soy un niño? ¿Cómo yo sé que necesito crecer? Porque la palabra de Dios es para que yo crezca y cada día me parezca más al Señor. El apóstol Pablo, cuando visita a los hermanos Corintios estaban recién convertidos, la mayoría de ellos, pero ya había pasado un tiempo y no crecían. Y él les dice en el versículo 1, les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Así se llama la enfermedad del hermano que no crece. Es un carnal. ¿Por qué no ha crecido? Porque la palabra de Dios no ha sido suficientemente poderosa en su vida para que la obedezca, para que siga a Dios, para que sea un maestro de la palabra de Dios. Bueno, dice, no podía hablar como espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es normal que un hermano que recién se convierte al Señor pregunte muchas cosas, cometa muchos errores, haga muchas cosas. Está bien, porque está creciendo. Pero si ese hermano no se alimenta, se va a enfermar. Se va a convertir en un hermano carnal. Como los que estaban ahí en Corinto. Ahora, ¿cómo puedo conocer yo si soy carnal y no he crecido?
o si yo soy un hermano maduro. Quizá alguno dirá, pero hermano, yo sé mucho la Biblia porque yo hace 25 años, 30 años que estoy estudiando la Biblia. No es eso. Es cuánto yo obedezco. Cuánto yo agrado, de cuánto yo amo a Dios. El Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que yo creo en Dios, que yo sé, que tengo la seguridad de hacer. No, eso no. Eso puede que sea cristiano, eso lo dirá el Señor o no, pero cuando yo sé que he crecido. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a leer nuevamente el versículo primero, dice de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche. Cuando llegó el apóstol Pablo, todo el mundo se aburría cuando leía la Biblia, nadie quería ir a escuchar a Pablo. Como Utico que se le durmió. Bueno, Utico tenía un poquito de razón porque el apóstol Pablo daba discursos de varias horas, como en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios se sentaba desde la mañana hasta la noche escuchando la palabra de Dios. ¿Ya? Porque bueno, eran maduros, podían hacerlo. Pero bueno, ellos, dice, vos días beber leche y no vianda. Ya había sido bastante tiempo, ya el apóstol Pablo escribe la primera carta después de varios años, ya como una década. Escribe el 1 Corintios y los hermanos todavía estaban, mamá. Entonces él los exhorta. Y dice, pero ¿para qué ustedes tienen la palabra de Dios? Abran sus Biblias. Crezcan con la revelación de Dios. Parezcanse a Cristo cada día más. Entonces le dice, y no viandan, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Bueno, porque aún sois carnales. ¿Y por qué sois carnales? Pues, habiendo entre vosotros celos, disensiones. Ustedes han visto a esos hermanos que siempre andan peleando, que siempre están inconformes, que siempre están callados, no dicen nada, pero están por ahí por atrás. Es que no han crecido, no aman, no saben perdonar, no han dejado la ofensa atrás, están amargando, contristando al Espíritu Santo. Dice, no triscáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Apártese de vosotros todo resentimiento, porque el resentimiento trae amargura, toma amargura, todo enojo. Esas cosas tenemos que superarlas nosotros. El Señor Jesucristo no era así. El Señor Jesucristo lo traicionaron, lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron en la cruz, y el Señor Jesucristo dice que descienda fuego del cielo y los mata. No, porque Jesucristo no era carnal. ¿Qué decía el Señor? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que nos manda Dios a nosotros? Que todos los días pidamos perdón a Dios y le digamos, Dios mío, perdóname el pecado, así como yo perdono a los que me ofenden. El hermano espiritual aprende a perdonar hasta lo que lo ofende. El hermano que es espiritual no se defiende. Si Dios es el que nos defiende, Dios es el que guarda el testimonio de los hombres fieles. Es un hermano que ha crecido, es un hermano que prefiere sufrir la afrenta para ser como Cristo y dar gloria a Dios. Estos hermanos se la pasaban peleando. ¿Han visto ustedes esos hermanos que siempre tienen la queja de algo? Nunca están satisfechos y nunca hacen nada tampoco. Pero tienen excusas. Bueno, esos son los hermanos carnales, ¿ya? Dice en el versículo 3, pues, dice, porque aún sois carnales. Pues dice, habiendo entre vosotros celo, contiendas, disensiones, discusiones, ¿no sois carnales? Y dice, y andáis como hombres, ¿ya? Porque, bueno, está diciendo, entonces, el colmo, ¿sabe cuál es el colmo del carnal? Es el que hace divisiones. Eso es tan peligroso que la misma Biblia dice a una persona que usted lo pilla haciendo divisiones, amonéstelo 1 o 2 veces. Y a la tercera vez, sáquelo.
Sáquelo fuera, porque ese ya, la desnutrición le llegó al colmo, ya no es un hermano capaz de madurar ni de crecer, porque se ha echado a perder. Bien, aquí tenemos entonces que la palabra de Dios es útil y nos sirve para crecer, nos sirve para alimentarnos. Entonces, ¿cuándo yo tengo que dejar de leer la palabra de Dios? ¿Cuándo tengo yo que dejar de ir a aprender la palabra en mi casa, escucharla? ¿Cuándo tengo que dejar yo? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Si el Señor viene, ojalá que nos encuentre adorando la cena del Señor si viene ese día. Cuando nos encuentre aprendiendo la palabra de Dios, nos encuentre creciendo. Dice que estar firmes y constantes, creciendo, dice en el servicio del Señor, ¿cómo dice? Siempre creciendo. Y es imposible, hermano, que crezcamos sin la palabra de Dios. El Señor sabe que nosotros tenemos una profunda necesidad de la palabra de Dios. El Señor sabe que nosotros necesitamos crecer y crecer. Bien, vamos ahora al Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a hacer un segundo punto de la palabra del Señor que no llega al Señor vacía. En Salmo 119, búsquenlo porque es necesario que subrayemos estos versículos y vean por qué la palabra de Dios es viva, por qué no volverá al Señor vacía. La palabra no volverá al Señor vacía sencillamente porque llega a los cristianos y los cristianos se alimentan de la palabra de Dios constantemente, siempre, y crecen, dejan de ser niños deformes, crecen, ya no son carnales. Bien, en el Salmo 119, creo que es el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pregunta, ¿para qué más sirve entonces la palabra? Para apartarme del pecado. La Biblia es un libro que te apartará del pecado. Apártate de la Biblia y te acercarás al pecado. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Vamos a ver otro versículo complementario en Mateo, capítulo 4. Ese no lo busquen siquiera porque es un capítulo muy conocido. Mateo 4:4 es la tentación del Señor. ¿Ya? Dice Satanás le dice al Señor, manda que estas piedras se conviertan en pan, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le estaba sucediendo al Señor? Estaba siendo tentado. Satanás quería sacar lo peor de Jesucristo. En las tentaciones Satanás quiere sacar lo peor de ti. Y Dios quiere sacar lo mejor de ti en las tentaciones. ¿Cuándo Satanás gana la batalla? Cuando yo no me alimento de la palabra de Dios. Estoy desnutrido. Y cuando vienen las tentaciones, Satanás me hace... Y ahí caigo patas para arriba. Porque no estoy fortalecido con la palabra de Dios. Porque en mi corazón no he guardado los dichos. No para aprender tanta Biblia, sino que para no pecar contra el Señor Jesús. Para guardar su palabra. Para ser creyentes que crecen. Entonces, Satanás te mira y te ve que tú no estás en la palabra de Dios y a la menor tentación ya estás murmurando, estás enojado, estás peleando, estás cayendo en tentación. Pero si tú eres un hombre maduro, tú guardas la Biblia no para saber mucha teología, sino que aquí en este caso sería para no pecar contra el Señor. Yo sé la Biblia y siempre vamos a estar alimentando. El Señor estaba muy alimentado. Cuando Satanás fue a tentar al Señor Jesucristo, 3 veces el Señor le dijo lo mismo. ¿Qué fue lo que le dijo? Escrito está. ¡Ah! Fuerte el Señor.
poderoso contra las tentaciones. El pobre Satanás tuvo que salir arrancando. Porque Satanás no se puede enfrentar a un cristiano que esté lleno de la palabra de Dios, un cristiano que se alimenta y que desea obedecer a Dios. Y que estudia la Biblia para, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo yo hago esto? ¿Cómo puedo crecer más? Por eso que el salmista dice, bueno, el versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que fíjense, ya tenemos dos cosas que es importante en la palabra. Para ello ser un hombre espiritual, para crecer, para estar firme contra las tentaciones de Satanás y para poder vencer al enemigo en cualquier cosa que él nos esté tentando. Bien, vamos ahora a Juan, capítulo 15, versículos 2 y 3. Aquí vamos a tener la tercera razón. El Señor Jesucristo está hablando de Jesús es la vid verdadera. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, eso somos nosotros, los creyentes verdaderos, llevamos fruto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La persona que dice ser cristiano y no lleva fruto, tiene que bajar su orgullo y tiene que recibir a Cristo como su Salvador personal para que tenga vida eterna, para que crezca y para que dé fruto, aunque dé poco. Hay algunos cristianos que dan a 30, otros a 60, otros que dan a 100 por uno. El fruto no es igual en todo, ni siempre el mismo fruto. Hay veces que damos más fruto o menos fruto. Pero una cosa es clara, que el Señor Jesucristo dice que por sus frutos los conoceréis. Porque todo árbol que da buen fruto es buen árbol. Y el árbol que no da buen fruto es mal árbol y hay que sacarlo, cortarlo, quemarlo y echarlo en fuego que nunca se apaga. Aquí está hablando de los que no son cristianos, que se acercan a las cosas de Dios, que no aman la palabra de Dios, no están en el Señor, y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo cuando le lavó los pies al discípulo, Pedro dijo, no, Señor, jamás me lavaron los pies, ¿se acuerdan? Y entonces dijo Pedro, si el que no me deja que yo le lave los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, lávame la cabeza, las manos, ¿sabes cómo era Pedro, verdad? Pero el Señor dijo, vosotros a la verdad estáis limpios. Pero no Judas, porque él no era del Señor. El Señor no limpia a los que no son creyentes. Pero, ¿cómo limpia el Señor? ¿Cómo limpia el Señor? A ver, vamos a leer de nuevo el versículo. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? La palabra nos limpia. El Señor declara en su palabra, todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo lo dice y Dios lo hace. La palabra de Dios nos limpia, nos va limpiando cada día más. Pero Dios nos limpia. El que no es cristiano no tiene interés en la palabra de Dios. No quiere escucharla. Se aleja de la palabra de Dios. Pero el cristiano no solamente quiere crecer, no solamente quiere estar firme contra las tentaciones del diablo, no solamente guarda la palabra para no pecar contra el Señor, no solamente esto, sino que además es limpiado constantemente por la palabra del Señor. Entonces tenemos que la palabra del Señor nos limpia y nos va purificando momento a momento. Vamos a ver otra parte del vamos a leer Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17,
y el versículo 17 también. El Señor Jesús le dice al Padre, orando por los creyentes verdaderos, que aman la palabra de Dios, que necesitamos la palabra de Dios, que sin la palabra de Dios no somos nada. Él dice: Padre, santifícanos en tu verdad. ¿Y qué más dice? Tu palabra es verdad. ¿Sabes lo que significa santificar? Santificar significa tener amigos del mundo, participar con ellos de sus cosas, estar lejos del pueblo de Dios, no acercarse a la palabra de Dios. ¿Eso es santificar? No, ¿verdad? Es todo lo contrario. ¿Qué es lo que significa santificar? Hermano, el verdadero creyente es apartado para Dios por medio de la palabra de Dios. Cada vez que más leemos la palabra, cada vez que más amamos la palabra, más amamos al Señor y más amamos la santidad. Satanás le dice especialmente a los jóvenes que la santidad es aburrida y no hay cosa más gozosa, no hay una alegría más grande que tener la vida eterna, no hay un gozo, una paz más grande que tener la seguridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica, nos aparta de Él. Muestra un hermano que le gusta poco leer la Biblia, no le gusta mucho obedecerla, y muestra un hermano que de vez en cuando la lee, y yo te voy a mostrar un hermano que no es muy santificado, que digamos. A veces va a tener 2 pies en el mundo y un pie dentro de las cosas del Señor. Pero hermano, ¿qué sería de ti y qué sería de mí si no fuera por la palabra del Señor que me santifica cada día? Necesitamos desesperadamente la palabra de Dios para agradar a Dios. Santifícanos en tu palabra es verdad. Vamos al libro de Efesios. En el libro de Efesios nosotros encontramos también una gran verdad con respecto a la palabra de Dios. Ahí este libro nos habla acerca de la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Y entonces ahí nos dice en Efesios capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo, vamos a leer desde el versículo 25 para aplicar a nuestras vidas el versículo 26. El versículo 25 le habla a los maridos, tranquilos los maridos, que no voy a decirles nada, solamente una aplicación. Ustedes son buenos esposos, yo sé que ustedes aman a su esposa como Cristo amó a la iglesia, así que tranquilos. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que quería hablar, cómo nos ama Cristo. Cristo amó a la iglesia, y ¿qué es lo que dice? Y se entregó a sí mismo por nosotros, por ella. ¿Para qué? Versículo 26, para santificarla. Y querido hermano, tú no puedes ser santificado sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es una visita en tu vida, del domingo por la mañana, o es una palabra que mora abundantemente en tu corazón. Si la palabra mora en tu corazón, el Señor te está apartando cada día más para Él. Cada día habrá más seguridad en tu vida. Cada día serás más prosperado en tu vida espiritual, en tu vida material. Cada día vas a estar más cerca del Señor. Porque la palabra te lleva a estar cerca del Señor. Bueno, versículo 16, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí tenemos otra cosa también que hace la palabra de Dios. No solamente nos santifica, sino que también nos purifica. ¿Se acuerdan ustedes cuando David, el rey, se mandó el tremendo error y cometió adulterio? Pero no ese adulterio que cometen los cristianos en el día de hoy, que miramos y codiciamos, no. Fue más grave que eso. Hay muchos cristianos que cometemos adulterio cuando codiciamos, ¿verdad?
pero no codició solamente, sino que también pecó, le tomó su esposa a Urías Eteo. ¿Qué más pasó? Lo mandó a matar. Cuando él descubrió su pecado. ¿Y cómo descubrió su pecado? Por la palabra de Dios, porque el Señor le mandó a Natán a decirle, tú eres esa persona. Entonces él dice, pecado contra Jehová. Entonces Natán le dijo inmediatamente, eso es lo que quería escuchar, no morirás, porque tu pecado ha sido repetido. El Señor lo había mandado a cortar a ese cristiano, a ese creyente, pero no murió porque se arrepintió de su pecado. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando escribió el Salmo 51 qué es lo que dijo? Salmo 51 es de un cristiano arrepentido, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tu misericordia, borra mis rebeliones. ¿Qué más dice? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, si la palabra de Dios, el Señor no te va a limpiar. Como dicen los puertorriqueños, el Señor no te va a limpiar nada. Nada. La palabra de Dios te va limpiando, te va purificando. Yo les conté a ustedes una historia que a mí me impresionó. Yo sé que la he contado varias veces y la voy a contar una vez más, porque hoy en día el índice de pornografía está invadiendo hasta la iglesia de Jesucristo. Nuestros jóvenes están cayendo en la inmundicia de la pornografía. En la iglesia de allá de New Jersey, de Elizabeth, New Jersey, hay un anciano que estaba trabajando con un joven que se había convertido. Y este joven, antes de venir al Señor, estaba en el inmundo y sucio pecado de la pornografía. Y entonces él practicó mucho ese pecado desde niño casi. Y cuando él se convirtió al Señor, eso lo molestaba. Y dice que un día llama al hermano. Y dice, hermano, yo estoy atormentado, tribulado. En las noches tengo unos sueños tan horribles, de tanta porquería que yo vi en mi vida pasada, de tantas cosas, dice que no puedo dormir, dice, tengo miedo de cerrar mis ojos. Pero el hermano estaba estudiando justamente el libro de Efesios con él. Y todos los días leían 1, 2, 3 capítulos y seguía leyendo la Biblia. El hermano dijo, mira hermano, no te preocupes por eso. ¿Sabes? ¿Pero por qué? Hermano, estos sueños, ya no puedo más. Esa vida pasada me atormenta. Ahora Cristo ya me limpió. Yo he salido de eso. No te apures, le dijo. Lo que pasa es que tú estás leyendo mucho la Biblia. Y cada vez que tú lees la Biblia penetra más profundo en tu vida. Y va sacando todas las inmundicias. Todos esos tornillos oxidados que teníamos antes de venir a Cristo, esas tuercas rotas que teníamos, todo lo corrompió en nuestra vida, el Señor nos empieza a purificar con el poder de su palabra. Y entonces, bueno, al cierto tiempo el hermano ya no le dieron sus sueños. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la palabra de Dios comienza a tomar lugar en tu vida, comienza a centrarte. Entonces cuando entra la palabra de Dios, sale lo malo. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestras mentes con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12 también nos dice que no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la renovación, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero sin la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a ver internet todos los días, y eso me va a purificar. Al contrario, eso nos va a salpicar. Pero la palabra del Señor no solamente nos limpia, sino que nos purifica. Por eso que dice que Cristo se entregó a sí mismo, dice, para santificarnos, habiéndonos purificado por el lavamiento del agua. ¿Y qué más dice? Yo lo voy a leer ahí, hasta ahí, y ustedes me lo van a leer, y que nunca se nos olvide. Dice, para santificarla, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué sería de tu pureza, de tus pensamientos sucios, de tu vida antigua, de las cosas que usas Satanás de nuestro pasado? ¿Qué sería de ti sin la palabra del Señor? La palabra nos hace crecer, la palabra nos alimenta, la palabra nos fortalece contra las tentaciones, la palabra nos limpia
Y la palabra nos purifica. Hermano querido, ¿qué sería de nosotros si no fuera por la palabra del Señor? ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si no fuese por la bendita palabra del Señor? Sin la palabra de Dios, tú no puedes tener comunión con el Señor Jesucristo. Muéstrame un hermano que no lee su Biblia o que la lee muy poquito, y yo te voy a mostrar un hermano que tiene poca comunión con Jesucristo, y eso es fatal para tu vida espiritual. Nunca va a salir de la mediocridad espiritual. No podemos crecer sin una comunión con el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, versículo 9, dice la palabra de Dios que fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, hermano. Ahí te llamó el Señor. ¿O tú crees que te llamó para venir una vez a la iglesia de vez en cuando? No, Dios te llamó a una comunión con Él. ¿Y cómo yo puedo tener comunión con Él? Cuando yo oro, no, cuando oras no tienes comunión con Él. Cuando hay comunión hay dos. Yo orando y el Señor hablándome por su palabra. Cuando tú te sientas con la Biblia en la mano y oras, te va bien, te fortaleces. El Señor comienza a hablar a tu corazón. El Señor comienza a dirigirte. Tú comienzas no solamente a crecer, sino que a tener una comunión íntima con Jesucristo. La Biblia dice que María, sentándose a los pies de Jesucristo, escuchaba su palabra. Marta le dijo, pero Señor, dile a la María que me ayude, ahí está sentada contigo, escuchando lo que tú le dices. Y él le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solamente una cosa es necesaria. ¿Y cuál es? Y María ha hecho la parte cual. ¿Qué es lo que hizo María? María se sentó a los pies del Señor, es una buena posición, que no... El Señor nosotros estamos bajo el Señor, Él es el Dios. Y nosotros con humildad. Yo conozco hermanos que leen la Biblia de rodillas. En ninguna parte dice que tú leas la Biblia de rodillas, pero yo no entiendo por qué la lee de rodillas. Porque Él dice, yo estoy a los pies del Señor. Él me está hablando, yo quiero que Él me hable. Y el Señor dice, el que se humilla será ensalzado. Y yo no quiero tomar la palabra de Dios como cualquier cosa. Bueno, la palabra del Señor nos da comunión. María se sentó a los pies del Señor. ¿Y quién más hacía? Leía 5 minutos la Biblia y se aburría y la cerraba. Perdón, no dije así, me equivoqué de nuevo. ¿Qué dice la Biblia? Que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Si tú no tienes mucho ejercicio, yo conozco muchos hermanos que me dicen, hermano, que a mí no me gusta leer. Bueno, si no te gusta leer, busca la forma, escríbela. Pero el Señor te llamó a la comunión con Él. Dios tiene un propósito con tu vida. Tú nunca vas a encontrar el propósito de Dios sin la palabra de Dios. Siéntate con la palabra y dile, Señor, me estoy durmiendo, Señor. Pero dígale, pero estoy aquí porque yo quiero que tú me hables, Señor. Háblame por tu palabra. Yo necesito la palabra tuya. Tú me llamaste a estar en la comunión contigo. Y el Señor quizás te habla un versículo y tú lo vas a leer y vas a decir, ¡ay, gracias, Señor! Esto es lo que yo necesitaba para crecer. El Señor te quiere hablar una vez cada 6 meses. No, tampoco. Eso también me equivoqué. Te quiere hablar una vez al mes. También me equivoqué. ¿Cada cuántas veces el Señor quiere hablar contigo, hermano? Todos los días. A cada rato. A cada rato. Él te ama tanto que quiere llenarte con su palabra, quiere fortalecerte, que crezcas. Bueno, lo hemos visto hoy día. Y quiere que tú tengas comunión con Él. Hermano, yo voy a hacer un desafío en esta mañana. Te desafío a que tú me encuentres un lugar mejor para un cristiano que estar sentado a los pies de Cristo, escuchando su palabra, en comunión con el Señor. ¿Hay algún lugar mejor que tú tengas? Y entonces, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo ya le vas a dejar una horita por lo menos al Señor todos los días para que tú te comiences a hablar con el Señor, para que el Señor te hable?
Yo sé que el Señor te habla de las reuniones, pero eso quiere hablar todos los días, por reuniones hay 2 veces a la semana, ¿no? Él quiere que tengas comunión. Sin la palabra tú no tienes comunión, pierdes todo el sentido de tu vida cristiana. No tiene ningún sentido. Pierdes orientación. Sin la comunión del Señor estamos muy mal. El Señor dice: el que permanece en mí y yo en Él, el que permanece en mi palabra, el que permanece en mi amor, es el que permanece en mi palabra. ¿Ya? No existe un lugar mejor. Y usted me dirá: no, pero hermano, pero usted no sabe bien que yo la paso viendo la serie, pues hermano. Ya está bien, regocíjate en la serie. Pero más importante es tu comunión con el Señor. Y si tú haces el gran sacrificio y no escuchas los deportes en la noche ni las noticias, y te vas a tu cuarto y le dices: Señor, quiero poner comunión contigo. Señor, perdóname que soy bien carnal, pero tú me llamaste para estar contigo eternamente, Señor. Pasan los años, y yo ahí indiferente, y tú esperándome cada momento para que yo tenga comunión contigo. Y por último, esta se la voy a mencionar nomás porque es importante. El Salmo 119, hay un versículo que dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Hermano, he tomado malas decisiones en los negocios, he cometido errores con mi familia. Hermano, mire, no debía hacer eso y lo hice, y ahora estoy hasta aquí. Hermano, no es necesario que tú estés así, el Señor no quiere que tú estés así. La palabra te guía, lámpara a tus pies para tu camino. Lámparas a mis pies tu palabra. Es una luz, una lumbrera en tu camino. ¿Por qué tú andas a tientas cometiendo errores toda la vida con tu familia, con los negocios, con todo? ¿Por qué? No es necesario. No es eso lo que quiere el Señor para ti. Él te ama. Él quiere guiarte en todos los pasos de tu vida. Él quiere que tú te apartes del pecado. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Han visto los árboles que están en las corrientes de agua? Que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué más dice? Y alguna cosita que otra que hace, le dirá bien. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? Y todo lo que hace prosperará. Bueno, ese es el intermedio, ¿no? Pero, perdona, hermano, una más. ¿Cuál es el trabajo más grande que Dios está haciendo en tu vida? Que tú seas un gran misionero, que abre montones de obras en la China, en Japón, que predica a millones de personas por la radio, que eso quiere que tú seas. ¿No? ¿Qué es lo más importante que Dios está haciendo en tu vida? Cuando tú llegues al tribunal de Cristo, no te va a preguntar que cuánto predicaste la palabra, que cuánto hiciste, no, te va a preguntar una cosa. Y de ahí va a venir todo lo demás. Te va a decir: ¿cuánto te pareciste tú en la tierra a mi Hijo Jesucristo? Hermano, mire, es más fácil que yo tome este local y lo tome igual que un balón de fútbol y lo tire para arriba, le dé así, una cabecita y después le un taquito y me mete un gol. Eso es más difícil. Que tú te parezcas a Jesucristo sin la palabra de Dios. La palabra de Dios está diseñada para que nosotros contemplemos su palabra en la palabra del Señor Jesucristo. 1 Corintios 2, 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, yo sé que el Espíritu de Dios está aquí, yo sé que te está hablando tu vida, me está hablando a mí, pero donde está el Espíritu de Dios, cuando tú estás sentado a los pies del Señor, cuando tú estás sobre la palabra, donde está el Espíritu de Dios, dice ahí libertad. Y por lo cual dice, todos nosotros, no dice que, no, los hermanos más espirituales, no, todos nosotros, tú estás ahí.
Es que hermano, yo no soy como otro hermano, no importa. Todos nosotros, dice, vamos siendo transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen del Señor Jesucristo. Tu vida y mi vida serían muy diferentes si nos pareciéramos más al Señor. Meteríamos menos la pata, seríamos menos impertinentes, seríamos menos que yo sé, que yo seríamos muy diferentes. Pero hermano, ¿qué puede hacer tú, pobrecito David Roa, sin la palabra del Señor? Bueno, hermano, que el Señor bendiga su palabra y que el pueblo de Dios ame cada vez más al Señor.